Alejandro Rangel Segovia, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana, a quien le agradecemos muchísimo que vía telefónica esté conectado con nosotros. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Marcos Saraí, con el gusto de saludarles a ustedes y a sus amables televidentes. Gracias, secretario. Oiga, pues para contextualizarnos, ¿no?, y poder conocer cuál es la situación actual que está viviendo el CITIM ante esta contingencia por el COVID-19. Bueno, se acerca lo que nosotros denominamos la etapa más difícil para todos. Va en consecuencia y en la misma gradualidad que los avisos que tenemos de incremento de casos, de contagios y de funciones, lamentablemente, por el lado de la salud, que está previsto entre los inicios de este mes de mayo y hasta el 15-17. Es un reflejo similar el que sucede en las empresas. En las empresas ya traemos 3 tramos recorridos. Uno que comenzó por allá del 20 de marzo, poquito antes, unos días antes en algunos casos, y donde los efectos sufridos por esta pandemia en otros países, Europa, Asia, y comenzaba lo fuerte en los Estados Unidos, hizo que comenzara a debilitarse la actividad productiva en dichos países y por tanto a reducir las posibilidades de producción aquí en el nuestro, particularmente en esta zona centro del país, Guanajuato, donde pues está uno de los clústeres automotrices y de autopartes, que es en el renglón donde CITIM está mayoritariamente presente en cuanto a la tipología de empresas, digamos. Entonces, la primera etapa que vivimos entre el 20 y hacia los primeros días de abril, pudimos solventar de manera muy correcta el resolverles en la mayoría de los casos el 100% de salarios y prestaciones a los trabajadores. Ya después, en una segunda etapa, estamos viviendo hacia la segunda quincena del mes de abril, pues hemos tenido que aceptar algunas otras composiciones, pero yo hablaría que en la mayoría de los casos seguimos logrando ingresos que oscilan entre el 70 y el 85% de salarios para trabajadores, poniendo a salvo también, en la mayoría de los casos, el 100% de las prestaciones. Cuando hablamos de prestaciones, hay que tomar en cuenta que es una parte muy sensible del ingreso de los trabajadores. Hay centros de trabajo que tienen en prestaciones el significado del 30 al 40%, pero también los hay que significa del 80 al 90%, es decir, si alguien gana, por decir un número, solamente 250 pesos diarios, es muy probable que obtenga otros entre 180 y 200 pesos por el lado de prestaciones. Por eso no es un asunto menor. Claro. Y la tercera etapa, que ya están arribando las propuestas de convenios y que será desde esta apertura del mes de mayo, y algunos casos prevén por unos días, otros por una semana y otros sí hasta el 17 de mayo, que es la fecha que se ha obtenido como acuerdo ya por parte de Canadá, Estados Unidos y México para reactivar la industria automotriz y de autopartes. Pues ya nos llega todavía con planteamientos más débiles en cuanto al ingreso de los trabajadores, y seguimos haciendo pues la labor de concientizar de que en este último tramo no expongamos a los trabajadores a que al recibir salarios a medias pues se desesperen y salgan a la búsqueda de hacer alguna otra actividad para complementar su ingreso familiar, en lugar de quedarse en la casa, que es la consigna general que se tiene. Claro, para evitar contagios. Secretario, en este sentido, ¿cuántas empresas aproximadamente de este ramo aquí en el estado de Guanajuato y cuántos son los trabajadores que se encuentran en suspensión de actividades por esta causa del COVID-19? Sí, yo puedo referirle con
mayor aproximación pues lo que el espectro que CITIM ve en el estado, que no es la totalidad. Nosotros atendemos 156 empresas de la rama metal mecánica, automotriz y autopartes en el estado de Guanajuato principalmente. Aquí hay algunas plantas que están en San Luis Potosí y otras en Querétaro, pero son muy pocas. De este universo estamos que sirve pues como una muestra muy representativa. Tenemos 102 empresas afectadas hasta el conteo de la semana pasada. Otras que habían podido tener actividad ya nos están anunciando que tendrán cierre de actividades a partir de esta misma semana. Por primera vez están cerrando actividades, o de la próxima. Hablamos de empresas que se dedican al mercado de refacciones, por ejemplo, y que no estaban enlazadas con entregas directas a plantas automotrices, sino que y estaban también justificadas su actividad porque el mercado de refacciones no tiene destinatario preciso, y ahí podrían entrar vehículos de servicio, de actividades que sean indispensables ahora mismo. 102 de 150 nos da un promedio del 60 y algo por ciento de empresas que en el estado estarían detenidas por esta cuestión. Y hablando de trabajadores, en el caso de CITIM atendemos 55,000 trabajadores en este universo de 155 empresas, de los cuales pues estamos hablando de 35,000 a 40,000 que están siendo afectados de manera total o de manera parcial. Muy bien. Secretario, pues se nos termina el tiempo en esta ocasión, pero tendremos oportunidad de ampliar más información respecto a avance esta situación, y le queremos agradecer la comunicación para el auditorio de TV4 Noticias. No, por favor, el agradecido soy yo siempre con la oportunidad que nos dan. Si me permiten, como un comentario final, decirle a las compañeras, los compañeros, que hagan el mayor acopio de paciencia, que hagamos caso, que esta etapa, la más difícil, se está asomando ya, y que debemos salir con ánimo de ella. Y un agradecimiento profundo a la solidaridad de administrativos, de directores de recursos humanos de las empresas, quienes han hecho junto con nosotros la mayor exploración posible para que les hagamos llegar hasta donde alcance los recursos a sus trabajadores. Perfecto, pues muy agradecidos. Muchísimas gracias, secretario, y estaremos en constante comunicación. Que tenga un excelente día.